Hola amigos, los saluda Miriva Monte Quinteros, abogada especialista en tributación. Hoy quiero comentarles respecto a la reciente reglamentación del Decreto Legislativo 1532, el mismo que regula el tratamiento a los sujetos sin capacidad operativa. ¿Qué sujetos calificarán como sujetos sin capacidad operativa? El Decreto Legislativo 1532, el cual está vigente desde el 1 de enero del 2023, pero cuya reglamentación recién se produjo con el Decreto Supremo 319-2020, publicado el 30 de diciembre del 2023, ha señalado que la SUNAT cuenta con información de sectores económicos cuyo incumplimiento e informalidad tributaria, de acuerdo a la gran envergadura de sus operaciones, conlleva a que se califique como sujetos sin capacidad operativa aquellos sujetos que no cuentan con recursos económicos, financieros, materiales y humanos, y otros, o que teniendo esos recursos, estos no sean idóneos para prestar los servicios o realizar las operaciones por las que emiten los comprobantes de pago. Establece este decreto legislativo que las disposiciones que nos regula el Decreto Legislativo 1532 y su reglamento, el Decreto Supremo 319-2023, van a ser complementadas por las disposiciones del Código Tributario. El artículo 2, inciso A del Decreto Supremo 319-2023, norma reglamentaria, ha señalado que esta verificación que va a realizar la SUNAT va a ser una verificación de campo, en virtud ya la data procesada por SUNAT. Dicho sea de paso, la SUNAT cuenta con un módulo de operaciones no reales, por lo cual a través de la emisión de comprobantes de pago, libros electrónicos, declaraciones mensuales y anuales, puede verificar qué sujetos emiten comprobantes de pago, pero que no compran a nadie. En la medida de ello, presume que el proveedor es un proveedor de operaciones no reales. En tal sentido, será un agente fiscalizador es regulado por el reglamento de fiscalización, o también un fedatario fiscalizador que regula el reglamento de fedatarios fiscalizadores, quien realizará la verificación de campo de aquellos sujetos que SUNAT ha identificado como sujetos sin capacidad operativa. ¿Con qué facultades cuentan este auditor o el fedatario fiscalizador? El fedatario fiscalizador o auditor pueden apersonarse al domicilio fiscal declarado por el contribuyente y realizar actuaciones inmediatas, tales como la inspección de los locales ocupados, tomar declaraciones al sujeto, al contribuyente, a sus representantes, efectuar tomas de inventario y realizar cualquier otra actuación que conlleve a la verificación de que este sujeto realmente cuente con la capacidad operativa. Los agentes fiscalizadores van a ser identificados y va a señalarse para la intervención las razones debidamente justificadas que le permiten y le facultan a solicitar y a requerir de forma inmediata toda la documentación que le sea necesaria. Asimismo, estos agentes fiscalizadores van a dejar constancia de esta actuación de verificación que han realizado en los locales comerciales del sujeto que está siendo intervenido. Este documento de la intervención realizada, la verificación, los inventarios, el requerimiento inmediato de los libros, va a constar en un documento que tiene carácter de documento público y que cualquier enmendadura, añadidura o aclaración no va a invalidar el valor probatorio de estos documentos. También el verificador, fedatario verificador o el auditor pueden realizar otro tipo de actuaciones que complementen esta verificación a fin de corroborar que el sujeto realmente no cuente con capacidad operativa. Ya señalaba el artículo 4 del Decreto Legislativo 1532 que la atribución de la calificación de ser un sujeto sin capacidad operativa podía provenir de la verificación de campo, que esta ha sido regulada, que va a ser realizada por el fedatario fiscalizador o por auditores de SUNAT, también de la fuente de información que provenga de entidades públicas o privadas. Aquí tenemos el módulo de operaciones no reales y de información proveniente de cruces de información. Pero ¿cuáles van a ser las causales por las que SUNAT puede realizar esta verificación de campo, esta atribución de calificar a una empresa
o una persona natural o un contrato de consorcio como un sujeto sin capacidad operativa, la SUNAT en estas inspecciones va a verificar que el contribuyente, si es que éste cuenta o no cuenta con la infraestructura adecuada, y si es que cuenta con esta infraestructura adecuada, que tengan bienes que le permitan realizar las operaciones, que estos sean idóneos. Pueden tener activos fijos, pero lo que va a evaluar la SUNAT es que estos activos fijos sean idóneos para las operaciones por las que emiten los comprobantes de pago. También SUNAT va a verificar si es que el contribuyente cuenta con trabajadores registrados en el PLAME, o si es que cuenta con estos trabajadores que sí están registrados en el PLAME, las funciones que estos cumplen es idónea para realizar las labores y las operaciones por las que emiten comprobante de pago. También va a verificar toda aquella situación objetiva que evidencie que el sujeto cuenta con recursos económicos, materiales, financieros, o de ser posible que estos sean idóneos. En esta causal encontramos los movimientos en las cuentas bancarias, si es que la empresa cuenta con cuentas bancarias, cuentas de ahorro, cuentas corrientes abiertas, y que en estas se reflejan los movimientos de las operaciones. Si es que ésta realiza pagos o no, las adquisiciones que realice, y de no verificar ninguno de este tipo de operaciones, esa será una causal para la atribución de calificarle como un sujeto sin capacidad operativa. Entonces, la SUNAT lo que va a realizar es verificar la idoneidad del personal, la idoneidad de la infraestructura, la idoneidad de los recursos financieros y de los activos fijos, en virtud de los criterios de suficiencia, razonabilidad, proporcionalidad, y que esto pueda ser demostrado a través de documentos que permitan al contribuyente acreditar que las operaciones facturadas fueron efectuadas y ejecutadas por esta empresa que emitió el comprobante de pago. Las consecuencias de que a un sujeto o a una empresa, que es nuestra proveedora, sea calificada como sujeto sin capacidad operativa, han sido reguladas en el artículo 8 del Decreto Legislativo 1532. Y la primera consecuencia es que a partir de la publicación de que se declaró como sujeto sin capacidad operativa a un contribuyente, los comprobantes de pago emitidos en dicho mes de publicación no van a generar crédito fiscal. Tampoco van a generar un costo computable para la empresa que realiza dichas adquisiciones, que tal vez se trate de un bien, de un activo fijo, y que no lo vamos a poder depreciar. Va a ser considerado como que este es un gasto que no cuenta con comprobante de pago, con un comprobante de pago válido. ¿Por qué? Porque el comprobante de pago fue emitido por un sujeto sin capacidad operativa. Para las personas naturales que deduzcan gastos hasta las 3 UITs, tampoco podrán deducir esos gastos si es que los comprobantes fueron emitidos por sujetos sin capacidad operativa. Y finalmente, una consecuencia de que nuestro proveedor sea declarado como sujeto sin capacidad operativa ya con una resolución firme que no ha podido ser impugnada, o que las causales no han sido desvirtuadas, va a implicar de que el contribuyente que recibió esos comprobantes de pago pueda la SUNAT someterle a una causal de ingreso como recaudación de los fondos de las cuentas de detracción. Pero ¿cuál es el procedimiento que ha regulado la ley y también el reglamento respecto a cómo se va a atribuir a una empresa o considerar a una empresa como un sujeto sin capacidad operativa? De acuerdo al artículo 4 del Decreto Legislativo 1532 y también el artículo 4 del Decreto Supremo 319/2023, en principio la SUNAT tiene que corroborar estas causales para iniciar el procedimiento de atribución de sujetos sin capacidad operativa. Puede realizar estas verificaciones, como hemos mencionado, tanto de su data como de la intervención de un fedatario fiscalizador o de un auditor. Entonces, la SUNAT para ello notificará una carta y un requerimiento que deben estar debidamente motivados y que se pueden notificar de forma conjunta o de forma separada. El inicio del cómputo de este procedimiento de atribución de sujetos sin capacidad operativa
se realizará con la última notificación. Si es que se notifica la carta y el requerimiento de forma separada, entonces será con la fecha del requerimiento que se iniciará este cómputo del inicio de este procedimiento de atribución de sujetos sin capacidad operativa. Esta carta, de acuerdo al artículo 5 del Decreto Supremo 319-2023, debe identificar por lo menos cuáles son los datos del contribuyente que está siendo intervenido, la fecha de la carta. Además, debe indicar que se trata de un procedimiento de inicio de atribución de la condición de sujeto sin capacidad operativa. Debe indicar y señalar quiénes van a ser los agentes fiscalizadores, sus documentos de identidad, si es que se reemplaza a estos agentes fiscalizadores. También ello debe ser comunicado a través de una carta. El requerimiento, por su parte, al ser notificado con la carta o con posterioridad, debe señalar con claridad cuáles fueron las situaciones detectadas que originan este inicio del procedimiento de la atribución de sujetos sin capacidad operativa. Debe detallar este requerimiento cada situación con los sustentos de hecho y de derecho que impliquen y que se ha producido una de las causales que regula el artículo 4 del Decreto Legislativo 1532. Una vez iniciada y notificada esta carta con el requerimiento debidamente fundamentado, identificando las causales para atribuir esta condición de sujeto sin capacidad operativa, el contribuyente contará con 30 días hábiles para presentar los medios probatorios que desvirtúen cada una de las situaciones comunicadas en el requerimiento. El artículo 5 del Decreto Supremo 319 precisa que este plazo va a ser un plazo perentorio. Por lo tanto, los medios probatorios presentados fuera de dicho plazo no van a ser merituados, salvo que se trate de medios probatorios que se ofrezcan en el recurso de reclamación. Para ofrecer estos medios probatorios, la norma ha previsto que se puede solicitar por única vez una prórroga, y esta prórroga debe ser presentada en un plazo no menor de 3 días hábiles anteriores al vencimiento del plazo que fue concedido por SUNAT para que responda el contribuyente. Ya saben que el plazo son 30 días hábiles para que el contribuyente acredite. Estamos hablando de 60 días calendarios en promedio. SUNAT, por su parte, tendrá otros 30 días hábiles para evaluar estos medios probatorios. Vencidos los 30 días hábiles que SUNAT otorgó al contribuyente para efectuar los medios probatorios o para entregar los medios probatorios, SUNAT tiene 30 días hábiles más para evaluar los medios probatorios presentados por el contribuyente. Ante esos medios probatorios se presentan dos circunstancias. La primera es que el contribuyente haya logrado desvirtuar de forma satisfactoria todas las causales atribuidas por la SUNAT para calificar este sujeto como un sujeto sin capacidad operativa. En tal sentido, por consiguiente, notificará el resultado de requerimiento, en el que este resultado de requerimiento debe tener la evaluación detallada de cada documentación presentada por el contribuyente y de la verificación de campo que ha realizado la SUNAT y de todas las fuentes. Con este resultado de requerimiento culmina el procedimiento de atribución de sujetos sin capacidad operativa, solo y siempre que el contribuyente haya logrado desvirtuar todas las causales señaladas por la SUNAT. Esto debe estar debidamente detallado en el resultado de requerimiento con una motivación legal suficiente y sustento de hecho y de derecho pertinente. Si es que el contribuyente no desvirtúa dichas atribuciones o dichas causales que SUNAT le ha señalado en el requerimiento, entonces la SUNAT notificará el resultado de requerimiento. Y este resultado de requerimiento va a ir acompañada con la notificación de la resolución que atribuye la calificación de sujetos sin capacidad operativa. Por supuesto, estamos en la premisa de que el contribuyente no sustentó, no desvirtuó las situaciones detectadas por la SUNAT que lo calificaron como sujetos sin capacidad operativa. Esta resolución va a convertirse en una resolución firme siempre que el contribuyente no la impugne
o que habiendo impugnado se haya desistido de la impugnación y esta va a ser una resolución que pone fin a la vía administrativa. A efectos de que esta resolución de atribución de sujetos sin capacidad operativa no quede firme, el contribuyente calificado como sujeto sin capacidad operativa puede, ni bien recibida la notificación, tiene 10 días hábiles para interponer el recurso de reclamación. Tiene 5 días hábiles para subsanar todo requisito de admisibilidad, como puede ser la presentación de la vigencia de poder y otros documentos que acrediten que el recurso ha sido presentado conforme a ley. Y tiene 10 días hábiles para ofrecer medios probatorios que no hubieran podido ser ofrecidos en el procedimiento de imputación de sujetos sin capacidad operativa. Es decir, deben tratarse de medios probatorios nuevos y no de medios probatorios extemporáneos. A partir de este plazo de los 10 días hábiles que el contribuyente cuenta para ofrecer nuevos medios probatorios, la SUNAT tiene 30 días hábiles para resolver este recurso de reclamación. La SUNAT puede requerir información adicional y en ese supuesto otorgará 10 días hábiles más para que se emita esta resolución. Emitida la resolución de reclamos, esta resolución, en caso no sea favorable al sujeto sin capacidad operativa, este sujeto tendrá 10 días hábiles para presentar un recurso de apelación. Este recurso de apelación, al igual que el recurso de reclamación, tiene 5 días hábiles para subsanar cualquier defecto y 10 días hábiles para actuar medios probatorios, siempre que estos hubieran sido ofrecidos en el procedimiento de imputación de sujetos sin capacidad operativa y no hubieran podido ser merituados por causas no imputables al contribuyente. El Tribunal Fiscal contará con 30 días hábiles para resolver el recurso de apelación presentado, y esto partiendo de la premisa que la SUNAT ha elevado el expediente 10 días hábiles posteriores de la interposición de la apelación. El Tribunal Fiscal también podrá requerir información adicional al sujeto sin capacidad operativa o a la SUNAT, otorgándoles a ambos 10 días hábiles para que proporcionen esta información. El Tribunal Fiscal notificará la resolución que pone fin a la vía administrativa y esta notificación adquirirá la calidad de resolución firme cuando la SUNAT publique en su página web y en la página del Diario Oficial Peruano que los datos del contribuyente y el representante como sujetos sin capacidad operativa. El Decreto Supremo 319 de 2023 ha señalado que esta resolución atribuye la calidad de sujetos sin capacidad operativa, adquiere el carácter de resolución firme ya cuando está publicado en la página web y también en el peruano. La publicación en la página web de la SUNAT de quienes son sujetos que califican como sujetos sin capacidad operativa durará 4 años y no puede ser mayor a 5 años este plazo en el que la SUNAT va a habilitar la relación de sujetos sin capacidad operativa. En esta publicación va a figurar el RUC, la razón social, el domicilio fiscal y los datos del representante legal de este sujeto sin capacidad operativa. También va a señalar el día a partir del cual surte efectos la notificación de la carta y la verificación de que este proveedor califica como un sujeto sin capacidad operativa. ¿Cuáles son los efectos de que esta resolución quede firme? Bien porque no se impugnó, porque se desistió o porque habiendo llegado al Tribunal Fiscal esta resolución de atribución de sujetos sin capacidad operativa fue confirmada por el Tribunal Fiscal, es que los comprobantes de pago que se hayan emitido y todas las series de estos comprobantes físicos, electrónicos, van a quedarse como comprobantes de baja. Además, los contribuyentes que han sido declarados como sujetos sin capacidad operativa solo van a poder emitir boletas y notas de débito y crédito vinculadas a las operaciones hasta el último día calendario del mes en el que se les notificó la resolución que les atribuye la calidad de sujetos sin capacidad operativa y esta resolución ha quedado firme. Esas boletas y notas de crédito o de débito deben emitirse de forma electrónica necesariamente
Y las operaciones que realice este sujeto sin capacidad operativa, como habíamos mencionado, no otorgan crédito fiscal, no generan costo o gasto para efectos del impuesto a la renta. El contribuyente deberá realizar el pago del IGB por las operaciones consignadas en el comprobante de pago, pese a que ha sido calificado como un sujeto sin capacidad operativa. Los comprobantes de pago o documentos complementarios emitidos por el sujeto sin capacidad operativa hasta el día de publicación de la resolución que les atribuye esta calidad no permiten el ejercicio del derecho al crédito fiscal o cualquier otro derecho derivado del IGB, ni tampoco permiten que se utilice el costo-gasto, salvo que el contribuyente adquirente, quien recibió ese recibo, esos comprobantes de pago, solicite a la SUNAT una revisión. Dentro de los primeros 30 días hábiles siguientes a las que su proveedor fue calificado como un sujeto sin capacidad operativa, el contribuyente adquirente puede solicitar la revisión de los comprobantes de pago de la documentación complementaria que se le hubiera otorgado hasta el día en que se efectuó la publicación que calificó a su proveedor como un sujeto sin capacidad operativa. La SUNAT iniciará un procedimiento de fiscalización parcial, el cual va a culminar con una resolución de determinación. El decreto legislativo 1532, en su artículo 10, señala que el hecho que el contribuyente solicite la revisión de esas operaciones con el sujeto sin capacidad operativa no impide que la SUNAT pueda evaluar otros aspectos del tributo y periodos involucrados en la solicitud de revisión para verificar si es que este adquirente ha realizado correctamente la determinación de sus obligaciones tributarias. De otro lado, tenemos un procedimiento previsto para aquellos adquirentes que han recibido comprobantes de sujetos sin capacidad operativa, pero que no han solicitado la revisión de estos comprobantes de pago y que luego el contribuyente, este adquirente, ha sido sometido a una fiscalización de IGB renta. Por estos comprobantes emitidos por sujetos sin capacidad operativa, no se admite prueba en contrario. Si es que ello conllevó a una fiscalización parcial y en la que el único reparo fue los comprobantes de pago emitidos por sujetos sin capacidad operativa, lo que se va a verificar y solo se podría revisar es que existan errores de cálculo o de intereses respectivos. En ese sentido, al emitirse la resolución de determinación o de multa, el contribuyente, para cuestionar estos errores de cálculo de intereses respectivos, podrá formular su recurso de reclamación y su recurso de apelación. No obstante, la norma obliga a que este recurso de reclamación o apelación implica que el contribuyente tendrá que pagar las deudas asociadas a estos reparos de contribuyente de operaciones con sujetos sin capacidad operativa para que pueda impugnar y se pueda evaluar en reclamación o apelación esta deuda. El contribuyente, al pagar la deuda generada por estos comprobantes de pago emitidos por sujetos sin capacidad operativa, tendrá hasta 6 meses para interponer el recurso impugnatorio contra este desconocimiento del crédito fiscal o del gasto deducible o del costo por estos comprobantes de pago emitidos por sujetos sin capacidad operativa. Finalmente, las consecuencias de que una empresa sea calificada como sujeto sin capacidad operativa no solo atañen a esta empresa, sino que el artículo 12 del decreto legislativo 1532 ha señalado que en la publicación que realizará la SUNAT respecto a qué sujetos califican como sujetos sin capacidad operativa, también va a arrastrar a aquellos contribuyentes que sean vinculados a esta empresa. Por ejemplo, los socios, los participacionistas, el titular de la empresa a la fecha de la publicación de la resolución de sujetos sin capacidad operativa, que puedan haber creado nuevas personas jurídicas. Es decir, se comunica con una resolución que quedó firme, que una empresa quedó designada o atribuida como un sujeto sin capacidad operativa y luego el titular de esa empresa crea una nueva empresa, una nueva EIRL. Este titular de la empresa que creó una nueva EIRL
va a implicar que esa nueva IRL creada luego de haber sido declarada como sujeto sin capacidad operativa va a figurar también como un sujeto sin capacidad operativa. Si es que este titular tiene varias EIRLs, todas esas EIRLs van a calificar como sujetos sin capacidad operativa. En el caso de que el titular de esa EIRL sea socio participacionista en más del 20% de una sociedad o que sea un asociado de un contrato de colaboración que califica como sujeto sin capacidad operativa, este titular de la IRL, el contrato o la empresa también van a ser calificadas como sujetos sin capacidad operativa. Si es que de forma individual o de forma conjunta, de forma directa o indirecta, participa en más del 20% del capital de otras empresas, de otra sociedad, esa otra sociedad también va a ser publicada en el peruano como un sujeto sin capacidad operativa. Como vemos, los integrantes de una empresa que ha sido declarada como sujeto sin capacidad operativa y que forman asimismo otras empresas, estas otras empresas también adquirirán esa misma condición. Ocurrirá lo mismo en el caso de los contratos de colaboración empresarial. Estamos refiriéndonos a aquellos contratos de colaboración, sea con contabilidad independiente, sin contabilidad independiente, cuyos partícipes hayan sido declarados como sujetos sin capacidad operativa. El artículo 10 del Decreto Supremo 319/2023 ha señalado el procedimiento para determinar el porcentaje de participación en el capital de cada socio. En principio nos dice que para que una empresa haya sido declarada como sujeto sin capacidad operativa y sus partícipes también sean declarados como tales, deben tener una participación del 20% del capital. Entonces, esta participación del más del 20% del capital se puede dar de forma directa, es decir, son titulares al más del 20%, o con un porcentaje de participación indirecta. En dicha circunstancia, lo que se hará para calificar o verificar esta participación indirecta es que se identificará el porcentaje de participación de la persona natural en la persona jurídica intermediaria. Luego, al verificar cuál es su participación en una persona jurídica intermediaria, lo que se va a hacer es multiplicar ese porcentaje de participación directa de la persona jurídica o la persona natural en la persona intermediaria o en otra persona jurídica, y de modo tal que de existir más de una persona jurídica intermediaria, porque una persona jurídica puede estar conformada por varios socios, personas jurídicas, entonces lo que se va a determinar es sucesivamente la participación, el porcentaje de participación en cada una de estas personas jurídicas. Si es que la participación se tiene por más de una persona jurídica, entonces en cada una se tendrá que determinar su porcentaje de participación y se sumará a ello. Si suma más del 20%, esas personas jurídicas también serán publicadas como sujetos sin capacidad operativa. Puede haber una posesión indirecta del capital, y esta posesión indirecta del capital se refiere a aquel capital que se obtiene a través o por intermedio de otras personas vinculadas con una posesión directa o indirecta que vendría a ser y que se vendría a reflejar en la participación del capital. Lo mismo ocurrirá en el caso de las personas jurídicas. Pero, ¿qué se entiende como partes vinculadas para efecto de la atribución de sujetos sin capacidad operativa? El artículo 10, numeral 10.6 del Decreto Supremo 319/2023 ha señalado que será vinculada una persona natural con una persona jurídica en la que esta persona natural cuenta de forma directa o de forma indirecta con una participación de más del 20% de su capital. Asimismo, calificará como parte vinculada la persona jurídica con la persona jurídica en la que directa o indirectamente tiene más del 20% de su capital. También van a ser consideradas vinculadas las personas jurídicas entre sí, cuando más del 20% del capital de cada una de estas se ejerce de forma directa o indirecta por una misma persona natural o por personas vinculadas a esta.
Las personas jurídicas entre sí van a ser vinculadas cuando más del 20% del capital de cada una de ellas se ejercen de forma directa o indirecta y pertenecen a socios comunes. Finalmente, el último criterio de vinculación es ser vinculadas las personas naturales con sus parientes hasta cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, o como el cónyuge o el miembro de unión de hecho. En el caso de las partes contratantes de un contrato de colaboración empresarial, se va a considerar también a este contrato de colaboración si es que una de sus partes, que tiene un porcentaje de participación en más del 20%, fue calificada como sujeto sin capacidad operativa. Para esto se va a revisar estos criterios de vinculación previstos en el artículo 10, numeral 10.6 que acabamos de ver, o cuando más de una de las partes del contrato de colaboración ha sido calificada como sujeto sin capacidad operativa. Un consorcio que tiene tres miembros, tres partícipes, y que de estos tres partícipes, uno de ellos fue calificado como sujeto sin capacidad operativa o dos de ellos fue calificado como sujeto sin capacidad operativa, va a conllevar a que este consorcio también califique como un sujeto sin capacidad operativa. Cuando más de una de las partes de un contrato de colaboración empresarial, que a su vez son partes contratantes de otros contratos de colaboración empresarial, que es lo que usualmente ocurre en los contratos de construcción, va a conllevar a que estos otros contratos de colaboración empresarial, si es que cuentan con una participación superior al 20% de sujetos sin capacidad operativa, también estos contratos van a ser calificados como sujetos sin capacidad operativa. Estando lo expuesto, a partir del día siguiente calendario en la que las partes de un contrato, de una IRL, de una sociedad fueran declarados como sujetos sin capacidad operativa, va a conllevar a que esta sociedad o este contrato sean publicados en el padrón de la SUNAT como sujetos sin capacidad operativa. ¿Cuáles son los efectos de la publicación de la IRL o el contrato de colaboración empresarial cuyos titulares forman parte de un sujeto sin capacidad operativa? A partir del día siguiente en las que estos sujetos fueron calificados como sujetos sin capacidad operativa, se va a producir también la baja de las series y de los comprobantes físicos o de los comprobantes complementarios de la IRL, los contratos de colaboración y las sociedades que fueron incluidas en la publicación de la SUNAT. También estos contratos de colaboración empresarial solamente van a poder emitir boletas y notas de crédito vinculadas a sus operaciones conforme lo establece la SUNAT, y esta restricción para estas sociedades vinculadas, IRLs o contratos de colaboración, se va a mantener por 5 años. El artículo 11 del Decreto Supremo 319-2023 ha señalado que además en la data que SUNAT va a publicar debe indicarse el supuesto específico que motiva la inclusión de la IRL, la sociedad o el contrato empresarial en la relación de sujetos sin capacidad operativa. Se va a publicar el número de RUC del sujeto que originó la inclusión de esa IRL, de la sociedad o del contrato de colaboración empresarial en esa relación de sujetos sin capacidad operativa, y el periodo por el que se mantiene la calificación de estas sociedades, de estos contratos, como sujetos sin capacidad operativa. Si uno solo de ellos fue declarado como una sociedad o un contrato que incurrió en los supuestos de sujetos sin capacidad operativa, la restricción para que operen se va a mantener por el plazo en las que este sujeto, que fue el que arrastró a toda la sociedad o a la IRL o al contrato de colaboración, siga calificando como un sujeto sin capacidad operativa. Si más de uno de los sujetos que actuó de forma individual ocasiona que la sociedad o el contrato de colaboración empresarial incurran en estos supuestos de calificar como sujetos sin capacidad operativa, la restricción se va a mantener hasta que venza el plazo pendiente de aplicar, más largo en comparación del que corresponde aplicar a dichas sociedades o contratos de colaboración empresarial. Y si es que para superar el 20% de participación en el capital o de la sociedad o del contrato de colaboración empresarial se han sumado las participaciones, esta restricción de operar, de emitir comprobantes de pago válidos, se va a mantener hasta que vence el plazo que corresponde a aquel sujeto sin capacidad operativa cuyas participaciones sumadas
han originado que se supere en más del 20% de su participación en esta empresa que ha sido declarada como sujeto sin capacidad operativa. Ahora bien, esa resolución del Tribunal Fiscal que confirma la calificación de sujeto sin capacidad operativa puede ser impugnada ante el Poder Judicial, y esta impugnación se produce dentro de un plazo máximo de 3 meses de haber sido notificada la resolución del Tribunal Fiscal. En el supuesto que el Poder Judicial deje sin efecto la resolución del Tribunal Fiscal, la SUNAT tendrá que publicar en su página web y en el Diario Oficial del Peruano consignando los datos de la resolución. Además, deberá retirar a este sujeto de la publicación en la página web. Deberá modificar también los sujetos vinculados a este sujeto sin capacidad operativa que el Poder Judicial ha desestimado y ha dejado sin efecto la resolución atribuida por la SUNAT como sujeto sin capacidad operativa, y tendrá como consecuencia que todas las personas jurídicas vinculadas que también fueron publicadas en el padrón de la SUNAT sean retiradas de este padrón. Bien, esta es la información referida a sujetos sin capacidad operativa. Es necesario que evaluemos quiénes son nuestros proveedores, si es que efectivamente cuentan con capacidad operativa o no, si es que cuentan con los recursos financieros, con los recursos de personal necesario y también con los activos pertinentes a efectos de que luego la SUNAT no nos desconozca este crédito fiscal, el costo o el gasto, o que no nos veamos obligados a solicitar un procedimiento de revisión para que se validen las operaciones realizadas con este tipo de proveedores. La segunda obligación que debemos tener es que ya una vez que para realizar una adquisición a un proveedor debemos verificar en el padrón de la SUNAT si es que este proveedor no ha sido declarado como un sujeto sin capacidad operativa, o que tal vez no directamente este proveedor, pero este proveedor ha formado parte de otras empresas y que estas otras empresas también califiquen como sujetos sin capacidad operativa. Ya no será posible que muchas empresas continúen operando, comprando facturas, y que tengan proveedores irreales, con domicilios irreales o con comprobantes de contingencia irreales, puesto que la sanción para estos sujetos que emiten comprobantes de pago electrónicos, comprobantes de contingencia, va a hacer que el contribuyente que recibe estos comprobantes de pago no podrá utilizar el crédito fiscal, el costo o el gasto, y serán inmediatamente fiscalizados por la administración tributaria. Deseo que esta información les sea de utilidad.